sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en su espacio Tablero Jurídico después de observar una breve pausa con nuestros patrocinadores. Ellos son los que hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Reiteramos pues la bienvenida a todos nuestros televidentes para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros a las líneas telefónicas que aparecerán allí en pantalla. 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Ya están habilitadas. Aquí le prometimos a nuestros televidentes ampliar un tema tan importante como el que estábamos tocando en el día de ayer, y era el relacionado con la pensión familiar, porque ese es un tema, decía, que ha tenido poca difusión porque la gente no lo conoce, y es un sistema o una modalidad de pensión que está allí vigente. En el artículo 151, que a través de la ley 1580 de octubre del 2012, se le incorporaron unos literales, literal A, B, C, D, E, F, entre otros, para que ustedes pudieran acceder a lo que es una pensión familiar. Es una disposición relativamente nueva, si se tiene en cuenta que la ley 100 se expidió en el año 1993, fecha en que se aprueba, 1994, 1 de abril, fecha en que entra en vigencia. En ese orden, entonces, la pensión familiar es una novedad y que muchas personas no conocen. ¿Para qué nos sirve la opción de esa pensión familiar? Si usted no le alcanzan las semanas para pensionarse, bien por transición o bien con ley 100 o 797 del año 2003, pues usted simplemente mire si su cónyuge, compañera o compañero permanente no se ha pensionado aún y las semanas que tiene también son insuficientes. En ese evento podríamos nosotros también entrar a buscar la forma de que esas semanas se sumen y de esa forma poder estructurar el derecho. Se llama pensión familiar, la que se constituye o se estructura con las sumas de semanas que tiene tanto él como ella. No importa que el uno esté en el fondo privado o administradora de fondos privados o en Colpensiones, que es el fondo público. No importa. Inicialmente, la norma estaba destinada únicamente para los afiliados a Colpensiones, es decir, que se aplicaba únicamente a los que estaban en el régimen de prima media con prestación definida. No obstante, la Corte Constitucional entró con una sentencia muy importante, una sentencia de constitucionalidad, a manifestar que habría que ampliarse y extenderse también
al régimen de ahorro individual con solidaridad, de tal suerte que es posible que esa pensión familiar pueda ser recibida o en el fondo privado o en el fondo público. No interesa a cuál de los dos. Pero puede presentarse un caso en donde él o ella está en el fondo privado y ella o él está en el fondo público. Es decir, cada uno de las parejas está en fondos distintos. ¿Qué hacemos al respecto? Pues simplemente hay que trasladarse al fondo de pensiones donde mayor número de semanas se tenga depositados por él o por ella o por ellos, porque recordemos que ya hemos hablado aquí que en su generalidad las normas o la jurisprudencia que citamos en ese aspecto no van encaminadas únicamente, en el caso de las pensiones, a las personas que tengan diversidad de género, es decir, a parejas entre hombre y mujer, sino también puede aplicarse a parejas conformadas por dos hombres, a parejas conformadas por dos mujeres. Por eso, cuando hablamos de ley 1580, que reguló la pensión familiar a partir de octubre del año 2015, no cabe la menor duda que estamos haciendo mención a que la persona puede conformar su pareja con otra del mismo género. De eso no debe caber la menor duda. Pues la jurisprudencia que hay en torno a las parejas homosexuales en Colombia son muchísimas y es un derecho que deben de respetar, por supuesto, todos los que administran justicia. Deben respetar ese derecho y entrar a reconocer la unión de pareja que existe entre dos personas que pertenecen al mismo género o al mismo sexo, sean dos hombres o dos mujeres. Eso quedó contemplado en la sentencia C577 del año 2011, C577 del 2011, una sentencia de constitucionalidad que amplía esa definición de lo que es familia y entra a incorporar otro tipo de relaciones que también se pueden denominar familia. Y hacemos esta explicación porque estamos hablando de lo que es la pensión familiar. Y si hablamos de la pensión familiar, por supuesto que tenemos que ir a las fuentes, ir a la parte histórica y hablar también de lo que es familia. Y el concepto de familia ya no es el que estaba inicialmente en el Código Civil o el matrimonio que estaba definido en el artículo 113 del Código Civil, o como quedó inicialmente plasmado el concepto de familia en el artículo 42 de la Constitución Política, artículo 42, donde se establecía que la familia se conformaba por, definamos como dice el artículo, dice, la familia es la célula fundamental de toda sociedad y se constituye por la decisión libre y voluntaria de un hombre y de una mujer de contraer. Se constituye por vínculos jurídicos o naturales. Entonces, nosotros revisamos esa definición y siempre el concepto de familia era el que se había conformado entre un hombre y una mujer. Nunca había familia entre dos hombres que se unían o entre dos mujeres que se podían también unir. Eso no se definía familia. ¿Por qué? Porque era un país de personas solapadas, en donde por un lado estaban practicando esa parte del homosexualismo, pero por el otro salían a la luz pública a oponerse a que se constituyeran como familia la conformada entre dos hombres o entre dos mujeres. Esto, por fortuna, logró pasar ante la Corte Constitucional y así quedó aprobado en la sentencia C577 del 2011. Estamos son muchas las normas y por supuesto que entra uno a trabarse. La C577 del 2011. En su momento, el Procurador General de la Nación de ese entonces, el señor Alejandro Ordóñez, casi la incinera, porque recordemos que él ha sido muy metido en la parte religiosa y esa religión que él profesa, por supuesto, se opone a que dos mujeres o a que dos hombres puedan conformar lo que se denomina familia. Y quiso también en su momento estar por encima de la Constitución, quiso estar en su momento por encima de la Corte Constitucional y oponerse. Pero bueno,
por fortuna, hay situaciones en donde las mayorías, como lo es el pueblo, y esa voluntad del pueblo tiene que imponerse finalmente, ojalá siempre por el buen camino y no por un mal camino. No todo el tiempo el pueblo tiene la razón. En este caso, la tuvo cuando han aceptado poco a poco en la sociedad que pueden conformar parejas homosexuales o parejas que son del mismo género, para hacer esa precisión. Entonces, retomamos el concepto de familia definido en la Constitución. Ya no es ese, ya se modificó. Ahí aparece en el artículo 42 de la Constitución esa modificación o esa nueva interpretación que de ese artículo hace la Corte Constitucional. Y entra definiendo que familia ya no es la conformada entre un hombre y una mujer que se casan, porque antes era peor. Antes, para ser familia, se requería no solamente que fuera un hombre y una mujer los que se organizaran, sino que además había que casarse. Y era vista o visto con reproche ese matrimonio en donde, por supuesto, no había una relación nupcial por la Iglesia Católica, porque siempre se decía que era el único válido. Si el hombre tenía hijos por fuera, se denominaban extramatrimoniales o de relaciones, digamos, ajenas a lo que es un matrimonio. Pero hoy en día eso no tiene ninguna diferenciación. Hoy son iguales, sean dentro del matrimonio o no, son iguales, tienen los mismos derechos. Fue algo que se heredó de la corona española, porque en la corona española siempre se hablaba del primogénito, y ese primogénito era el que tenía derecho a heredar. Los que venían después del primogénito no tenían absolutamente ningún tipo de derecho a heredar sobre el padre, pero sí lo hacía el primero de ellos. Ahí había un problema bastante complejo. Por ejemplo, ¿qué pasa si son trillizos? Posible que uno saque primero la cabeza que el otro, pero todos nacen el mismo día. ¿Cómo entra a diferenciarse? Pues sí, los segundos de diferencia entre el uno y otro. Todo esto, repito, para poder indicarles a ustedes que las parejas del mismo género, del mismo sexo, pueden tranquilamente conformar lo que conocemos como unión marital de hecho. ¿Para qué? Para que puedan contemplar la posibilidad de reclamar la pensión familiar. Pensión familiar es igual a suma de semanas de él y de ellas para estructurar un nuevo derecho como es el de la pensión. Y esto es bien importante porque son muchas las personas que se privaron de una pensión a raíz pues de que no existía el reconocimiento de una relación entre dos hombres o entre dos mujeres como algo legal. Había más reproches en el pasado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breves instantes para continuar aquí en su programa Tablero Jurídico, el programa que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Vamos a hacer entonces un breve corte comercial y ya regresamos con más Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos.
Continuamos con este su espacio Tablero Jurídico, llevándole un poco de orientación pedagógica en torno a lo que son las normas. Por supuesto que son las normas legales, porque también tenemos normas de carácter moral, y esas normas de carácter moral, aunque también las tocamos aquí, a veces no requieren tanta explicación como las normas jurídicas, porque esas sí son de obligatorio cumplimiento y hay sanción para quienes la transgredan. Por esa razón, nosotros nos encargamos de ayudárselas a interpretar y a mirar cómo podemos aplicársela a su caso específico. Estábamos y retomamos el tema de la pensión familiar, porque es importante que las personas conozcan. Esa pensión familiar tiene sus cosas buenas, pero también observamos algunos aspectos que sería muy interesante entrar a analizar. Uno de ellos tiene que ver con la estratificación, es decir, que las personas, para poder tener derecho a la pensión familiar, deben pertenecer a estrato 1 y 2, y allí hay un error. ¿Por qué consideramos que hay un error? Porque si se trata de una pensión familiar, que es la suma de semanas entre él y ella, y además el reconocimiento de las edades suficientes para tener la pensión mínima, pues hombre, lo mínimo que puede hacer la norma es exigir semanas, no más, pero no puede exigir estratificación, porque eso sería tanto en pensar en que del estrato 4, 3, 5 o 6 no tengan derecho a una pensión familiar, a pesar de tener el número de semanas suficientes, conformado por las de él y por las de ella, o por las de ella y ella, o por las de él y él. Entonces allí hay un error, y ese es un error que va en beneficio de los fondos de pensiones y en perjuicio de sus afiliados, porque si no se conforma la pensión familiar por el hecho de estar en estrato 3, 4, 5 o 6, entonces no habría lugar a pagarla. Luego el fondo de empleados fondo de pensiones se va a quedar de alguna manera con ese dinero. Por eso usted debe reclamar. Si a usted no le alcanzó la pensión familiar, recuerde por favor que hay otros mecanismos a través de los cuales usted puede estructurar el derecho, y uno de ellos es precisamente acudir al Fondo de Solidaridad Pensional, del cual también hemos hablado aquí ampliamente. Esto es para que la gente no se quede pues de lado en torno a lo que es esa pensión familiar. Queremos aprovechar el momento para ampliarle un poquitico a la señora Fabiola, que nos llamó en el día de ayer, nos suministró su número telefónico, pues al salir del programa no lo tomamos y no pudimos interactuar con ella. Pero sea este el momento para hablar un poco acerca del tema de ella. A quienes están llegando apenas a la pantalla de su televisor, les recordamos, la señora Fabiola se casa con su esposo, que era un magistrado, ya pensionado por supuesto, disfrutando de su pensión durante muchos años. Ella se había separado de él con fallo o sentencia judicial, la misma se inscribió en el registro de nacimiento tanto de él como de ella, porque eso es lo rutinario, lo normal, que cuando una persona se divorcie o cesen sus efectos civiles, esa sentencia que puso fin a la vida de pareja entra a registrarse en el registro civil de nacimiento tanto de él como de ella. Pero ¿qué entró a pasar aquí en este caso? Una situación que puede ser reiterativa. ¿Por qué reiterativa? Porque algunas parejas se casan, se separan o se divorcian por la ley. Una cosa es la separación de hecho y otra cosa es la separación en derecho. La separación de hecho en que él o ella se va y dice hasta aquí llegamos y se fueron. Nunca legalizaron la separación. Esa se mantiene con el transcurso del tiempo y ese es un riesgo, porque la persona que está casada tiene la obligación de que lo que consigue durante la vigencia del matrimonio debe entregárselo a su consorte, en este caso su esposa. Pues sí, si esa pareja se casó, se separó, esta vez no fue de hecho, sino de derecho. No de hecho, sino de derecho. Es decir, fueron hasta el juez de la República de Familia, allí se le puso fin al matrimonio y se registró en el registro civil de ambos cónyuges. ¿Qué pasó? Lamentablemente fallece el señor, pero nos manifiesta doña Fabiola que
mucho antes o recién se han separado, retoman nuevamente el camino del matrimonio, se organizan y ella termina viviendo con él hasta sus últimos años. Más allá de 20, 30 años o más, estuvieron viviendo juntos como pareja, compartiendo, por supuesto, cama, mesa y techo, compartiendo cama, mesa y techo. En ese caso, ya no son pareja como matrimonio, no están vinculados por la relación matrimonial, pero son parejas conformando lo que es una unión marital de hecho, que está definido en la Ley 54 del año de 1990. Allí está entonces definido lo que es la unión marital de hecho. Luego, doña Fabiola, si bien es cierto, ella se casó, posteriormente se divorció. No es menos cierto que más adelante ella retomó su vida en pareja con su esposo a pesar de estar separados y estuvo hasta el último momento con él, hasta el momento de su fallecimiento. En este caso, no cabe la menor duda de que si ella estuvo los últimos 5 años viviendo con él, a ella le asiste el derecho a la pensión. Pero doña Fabiola está muy angustiada. ¿Por qué angustiada? Porque presentó reclamación. Al negarle el derecho, ella invocó una acción de tutela. La acción de tutela, pues simplemente le negó el derecho a la prestación económica por sobrevivencia, aduciendo que en el registro civil que había aportado al proceso estaba ya prácticamente divorciada. Ya vamos a ver con televidente en línea. Entonces, este hecho entró a generar una situación, y es de que el juez mira el registro de matrimonios, observa que hay una separación de hace muchísimos años atrás, pero están unas declaraciones extrajuicio donde hay testigos que están manifestando, están corroborando que entre la señora Fabiola y su esposo fallecido hubo un matrimonio, hubo un divorcio legalizado, pero también hubo una unión marital de hecho tiempo después de haberse divorciado. Entonces debe darle crédito a esta última institución y permitirle a ella obtener la pensión en el grado de sustitución, una pensión en el grado de sustitución, no en el grado de pensión de sobreviviente, sino en el grado de sustitución pensional, porque cuando fallece el compañero, el esposo o cónyuge de ella, él estaba disfrutando de esa pensión. Eso pues para hacer esa precisión. Por otro lado, no debe desesperarse doña Fabiola, porque si ella hizo una reclamación administrativa, se la negaron, presentó una acción de tutela. Esa acción de tutela fue negada en primera instancia, va a conocer en segunda instancia al magistrado, o conoció en segunda instancia al magistrado, confirmó el fallo de primera, va para la Corte Constitucional y hay que esperar qué dice la Corte Constitucional, porque esa acción, conforme al artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política, está indicando, artículo 241, Constitución Política, a la Corte Constitucional se le confía la guarda e integridad de la Constitución. Y en esos precisos términos, numeral 9, dice que debe revisar sobre las sentencias que se emitan en torno a lo que es una acción de tutela. Eso para hacer una precisión y por supuesto darle un poquito más de explicación. Ya volvemos porque vamos a trabajar o a escuchar a un televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Muy bien, gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? La llama aquí de Siloé. De Siloé. ¿Y su nombre cuál es? Esperanza Cuspián. Doña Esperanza Cuspián, su inquietud, doña Esperanza. Doctor, es que tengo esta inquietud. Doctor, mi hija estaba laborando cuando me la mataron. Sí, señora. Ella había cotizado 121 semanas. Sí. En protección. A mí me dijeron, donde ella trabajaba, que yo quedaba pensionada, así sean con 50 semanas, así no sean consecutivas. Sí, señora. Mi hija hacía 3 meses estaba elaborando, recién de entrada en esa empresa, pero ella trabajó en Colombina y todo eso. Entonces dígame si verdad yo quedaba pensionada. ¿Qué edad tenía su hija?
26 años. 26 años. ¿En qué fecha falleció? El 26 de abril ¿De qué año? del 2017 me la mataron. Ah, el año pasado. Sí, cómo no. 2017. ¿No tenía hijos, no tenía pareja? No, nada. ¿Y usted recuerda, antes de ese último trabajo, en qué tiempo había trabajado su hija? ¿Cómo en qué tiempo? O sea, antes del último trabajo que ella tuvo, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando y en qué época con la empresa anterior? Ella estaba trabajando hacía 3 meses, estaba recién de entrada. Correcto. ¿Y cuánto tiempo estuvo antecitos de ese último trabajo? No, ella no estaba trabajando antes. Antes. ¿Cuánto tiempo estuvo desempleada? Estuvo como diciembre, enero, febrero, como 3 meses. 3 meses desempleada. ¿Y en ese trabajito cuánto tiempo demoró o duró el anterior? ¿El último? No, el anterior al último. Ella en Colombina duró casi 2 años. Y en otras trabajó como 2 meses y así. Bueno, ¿a qué edad empezó a trabajar su hija? ¿Ah? ¿A qué edad empezó a trabajar? Ella entró a trabajar como de 21 años. 21 años. Bueno, entonces ya le vamos a resolver, mi señora, incluso tenemos otra llamada aquí, entonces ya le vamos a resolver a usted su caso, porque tenemos otro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Bueno, se nos ha caído la comunicación. Vamos a responderle rápidamente a doña Esperanza Cuspián, que nos está llamando desde el barrio Siloé. Nos informa que la hija, lamentablemente, el año pasado fue asesinada. Vaya, qué sociedad tan terrible, a la edad de 26 años. Dice que estaba trabajando al momento en que la asesinan. Bueno, estaba trabajando, pero entendemos que no fue producto del trabajo, sino que se había vinculado a trabajar recientemente. ¿Aló? Bueno, televidente en línea, que por favor nos vuelva a marcar ahorita que terminemos la respuesta a doña Esperanza Cuspián. Entramos a darle también respuesta, porque aquí nadie se va a quedar sin la duda en el aspecto jurídico. Entonces nos decía doña Esperanza Cuspián, barrio Siloé, la asesinan, edad 26 años, llevaba 3 meses trabajando en esa última empresa, pero antes había trabajado ya algún tiempo con otras empresas. Le preguntábamos, ¿cuánto tiempo trabajó? Se nos olvidó preguntarle a doña Esperanza Cuspián, los puede dejar ahorita por el número interno, ese dato, o le vamos a llamar. Si ella estaba, o usted vivía con su hija, y si su hija era la que proveía el sustento para su hogar, es decir, si usted dependía económicamente de su hija. Una pregunta que se nos olvidó hacerle. O si doña Esperanza Cuspián tiene algún tipo de ingresos, alguna pensión que demuestre que ella no dependía de su hija. Eso para poder darle una respuesta acertada. No obstante, vamos a aproximarnos a los que establece el artículo 46 y 47 de la Ley 100. Doña Esperanza Cuspián, artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. ¿Qué dice el artículo 46? Que si muere el afiliado, la persona debe tener por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Muerte del afiliado. Distinto es en el segundo ítem cuando dice muerte del pensionado. Cuando dice muerte del pensionado, pues no necesita densidad de semanas. Requiere solamente estar pensionado. Y ese fallecimiento traslada automáticamente la pensión a sus beneficiarios. Como en este caso, su hija de 26 años no estaba pensionada, pero estaba afiliada. ¿Qué dice la norma en ese aspecto? Son 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces contamos nosotros la fecha en que lamentablemente ella fallece, doña Esperanza Cuspián, perdón, nos vamos al artículo 46. La asesinan en abril, supongamos abril 1, abril 5, el día en que la asesinan. Corremos hacia atrás, 1 año, 2 años, 3 años. Si fue en el 2017,
nos vamos del 2017, abril del 2017 a abril del 2014. Y en ese lapso de tiempo buscamos que haya cotizado 50 semanas. Ojo, que haya cotizado en ese lapso de tiempo 50 semanas. Si tiene esas 50 semanas, podemos decir que se le aplica la ley 860, en este caso, ley 860 del año 2003, porque la ley 100 establecía que eran 26 semanas, pero con la ley 860 y después con la 797 se dijo que eran no 26 sino 50 semanas, porque se pedían 26 en el último año antes de que ese artículo fuera reformado. Entonces miramos eso. Si no se aplica ese artículo 46, sencillamente no tendría derecho a la pensión desde el punto de vista de la ley. Pero entonces nos vamos a otro factor, quizás más importante, que es la jurisprudencia, doña Esperanza Cuspián. Y la jurisprudencia dice que hay que aplicarle al afiliado o a sus beneficiarios el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. ¿Qué significa esto? Que hay que mirar cuál es la norma que le beneficia más, la norma que puede ser más importante y que estaba en vigencia en ese momento, o no estando en vigencia, haya tenido la persona el derecho estructurado en vigencia de esa norma, pero ya no en vigencia de la que estaba rigiendo para ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos si hay lugar a que se aplique principio de favorabilidad y con eso poder obtener la pensión. Y si aplicamos principio de favorabilidad, debemos remitirnos al artículo 6 del decreto 758 del año de 1990. Artículo 6, decreto 758. Ese artículo 6 lo vamos a armonizar con el artículo 25 de ese mismo decreto. Es decir, miramos los dos artículos y ahí encontramos una fuente del derecho para aplicar al caso de doña Esperanza Cuspián, porque el artículo 6, decreto 758, exigía bien 150 semanas en los últimos 6 años o 300 semanas en toda la vida laboral. Luego, si nosotros revisamos esa norma y usted me dice que ella entró a los 21 a trabajar, entre los 21 y los 26 hay 5 años, y si trabajó cerca de 6 años, pues hombre, ahí tiene más de 300 semanas. Entonces, podría buscarse la forma de reclamar la pensión vía judicial. Recuerde, doña Esperanza Cuspián, nuestros teléfonos y dirección aparecen en pantalla para que usted llame y agendamos citas. Debe llevar todos los documentos con los cuales le negaron la pensión para analizárselos y mirar si es posible aplicar allí principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Para pensión de invalidez, para pensión de sobreviviente, no aplica régimen de transición, sino la condición más beneficiosa. Pero para ello es muy importante revisar los documentos y usted debe hacerlo llegar a nuestras oficinas, porque solamente allí podemos revisarle y decirle si le asiste o no el derecho. Bueno, no basta ahora con que se aplique principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Le recordamos a doña Esperanza, es necesario mirar si usted cumple también con el artículo 47. El artículo 47 de la ley 100, ese artículo 47 de la ley 100 indica quiénes son los beneficiarios y qué requisitos debe cumplir cada uno de ellos. En primer lugar, sabemos están los hijos, la compañera, compañero permanente del causante. Si no hay hijos, si no hay compañera, compañero permanente, entonces se miran los padres. Pero para que sea padre y merezca ese derecho a la pensión de sobreviviente, en este caso pensión de sobreviviente porque es muerte del afiliado, no del pensionado, habría que mirar si se subsume su situación a lo que indica ese artículo 47, y es de que debe depender económicamente del causante, en este caso de su hija.
La dependencia no era como se había definido inicialmente, porque la norma dice debe depender total y absolutamente. No, no es necesario que dependa total y absolutamente. Basta únicamente con demostrar que había una dependencia económica del padre frente a ese hijo y que al fallecer quedó sin recursos para poder sostenerse. Si eso es así, usted tiene derecho a reclamar esa pensión, pero le repetimos, lo hace por vía administrativa y se la van a negar cada vez que se presente. Debe acudir a la vía judicial, es decir, agotar un proceso ordinario laboral para que sea un juez de la República, por eso se llama juez. Los funcionarios administrativos, sean de entidades privadas o sean de Colpensiones, no tienen autoridad judicial, tienen una autoridad administrativa y la administración interpreta para ellos, no interpreta como lo hacen los órganos judiciales, que sí son completamente ajenos, porque cuando usted radica en un fondo de pensiones, sea público o sea privado, ellos van a legislar o van a interpretar en causa propia. Ellos son jueces y son parte, y hay que sacarlo de esa falta de imparcialidad para que entre un juez de la República a definir si le asiste o no el derecho. Esa es la razón por la cual le decimos a doña Esperanza Cuspián, que nos llama desde Siloé, que es muy probable que tenga derecho a la pensión de sobreviviente por concepto o por el fallecimiento de su hija. Pero para esto es muy importante estudiar lo que es esa historia laboral, revisarla, cuántas semanas tenía en el momento en que es asesinada lamentablemente su hija y en qué tiempo las había cotizado, porque los tiempos son importantes. No se olviden, siempre las entidades administrativas que manejan la seguridad social van a negarle las prestaciones, siempre la van a negar cuando el derecho no sea claro. Pero en este caso nos quedan las dudas, por eso le recomendamos a todos nuestros televidentes que tengan consulta al respecto. Hay que llevar la documentación, pedir cita, agendarla previamente. No pierde nada por hacer el estudio de la documentación, porque vamos a poder ganar un proceso muy importante para su vida. Ya se nos acabó el tiempo, por eso la invitación es para el día de mañana, cuando estaremos aquí en punto de las 3 de la tarde y hasta las 4 con más Tablero Jurídico. No se olvide que este programa se repite de lunes a viernes a las 11 de la noche y lo pueden ver también allí en YouTube, en las redes sociales, allí digitando la dirección electrónica Tablero Jurídico. Allí pueden conocer los programas y saber cuál de ellos es aplicable a la situación particular de cada uno de ustedes quienes nos consultan. A todos ustedes entonces le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, le deseamos una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.